Bien, angelitos del Señor. Para esta semana vamos a ver el tema de plano cartesiano. ¿Sí? Vamos a ver la ubicación de dos puntos y la distancia entre dos puntos. ¿Sí? Entonces, primeramente vamos a ver qué es un plano cartesiano. ¿Sí? Entonces, aquí nos indican el plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, ¿sí? Que se le conoce también como ejes. En el eje horizontal tenemos al eje X siempre y en el eje vertical al eje Y. No se vayan a olvidar porque con esto vamos a trabajar toda la clase. ¿Sí? Ya está. Entonces, al unir esos dos ejes nos va a quedar algo así, como esta circunferencia que vemos por acá. ¿Sí? Entonces se ha dividido en cuatro partes. Repito, este eje horizontal es el eje X y este eje vertical es el eje Y. Ahora lo voy a colocar para más o menos acordarnos. Eje X y eje Y. Ya está. A ver, entonces, al ser dividido en cuatro partes, esas partes, esas porciones se le conoce como cuadrantes. ¿Sí? A ver, voy a colocar por acá. Este de acá siempre va a ser el primer cuadrante. Ojo ahí, acuérdense de eso. Este cuadrante va a ser el cuadrante número 2. Aquí tendremos el tercer cuadrante y este de acá sería el cuarto cuadrante. ¿Sí? Cuarto cuadrante. Así en romanos. Lo vamos a trabajar de esa manera. Entonces, pregunto, el punto A, ¿en qué cuadrante se encuentra? En el primer cuadrante, ¿verdad? En el primer cuadrante. Ya está. El punto B se encuentra ¿dónde? En el segundo cuadrante. ¿Sí? Este viene a ser el punto B. No se vayan a confundir con los segmentos. El punto D vendría a ser ubicado en el tercer cuadrante y E en el cuarto cuadrante. Listo. Ah, me olvidaba. O en mayúsculas siempre va a representar el origen, ¿sí? de los segmentos, ¿sí? En este caso de los ejes, eje X y eje Y, o en mayúscula. Entonces aquí pueden ver algunos ejemplos, ¿sí? De lo que yo he resumido, como por ejemplo en qué cuadrante se encuentra cada letra y que O representa el origen. Entonces ya hemos visto lo que es también para ordenado, ¿sí? De repente tenemos que el punto A se encuentra de repente en el punto 3,4. Si de repente tenemos algo así, lo que hacemos es lo siguiente. El primer componente le corresponde al eje X. Y el segundo componente le corresponde al eje Y. ¿Sí? Entonces ahí tengan mucho cuidado, hay que aprender a ubicar eso de ahí también. Entonces, aquí al lado derecho tenemos un plano cartesiano más elaborado. ¿Sí? Entonces miren, a ver con un lápiz, decimos así. Por acá tenemos el eje X, que también se le conoce como el eje de las abscisas. ¿Sí? Vendría a ser el eje horizontal. Y por acá tenemos el eje Y, que también se le conoce como el eje de las ordenadas. Pero vamos a trabajar únicamente como X y Y, o X e Y. Aquí también tenemos los cuadrantes, ya lo expliqué. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. No se vayan a olvidar, muy importante, ¿eh? Ya está. Entonces, miren, por ejemplo, por acá tenemos el punto P 5,4. Como les había anticipado, el primer componente le corresponde al eje X. ¿Sí? Eso quiere decir que en el eje X va a avanzar 5 unidades. ¿Sí? Y ahí le trazamos pues, el segmento. ¿Sí? 5 unidades. Y en el eje Y, porque el segundo componente le corresponde al eje Y,
vendría a ser, en este caso, 4, ¿verdad? Ahí claramente dice 4. O sea que en el eje Y, o sea, por ser positivo, recordar positivo para arriba, en el eje Y, 4 unidades. ¿Sí? Entonces, ahí trazamos la recta. Entonces, únicamente vamos a colocar el punto de intersección, ¿sí? Que está por ahí. Esto de acá no nos interesa mucho. Lo que más nos interesa es esto, el punto de intersección. Entonces, no se vayan a olvidar, primer componente le corresponde el eje X, segundo componente le corresponde el eje Y. Sí, eso sería en conclusión. Entonces, vamos a tener por acá. Bueno, acá también está la explicación. ¿Sí? Aquí también tenemos la explicación. En forma general, si ustedes tienen el punto N, que tiene como coordenadas x.y, ¿sí? Está acá explicado. El primer componente le corresponde al eje de las abscisas, ¿sí? Habíamos comentado que ese es el eje X. Y el segundo componente, el eje de las ordenadas, el eje Y. Ya está. Ahora miren. Listo. Eso fue plano cartesiano. Vamos a ver ahora un poquito más. Es como un subtítulo que se le conoce como radio vector. Pero me parece que eso lo van a ver más adelante. Ahorita vamos a trabajarlo nada más como la distancia entre los puntos O, ¿sí? La distancia del punto O, que es el origen, y P. ¿Sí? P es un punto cualquiera que, como todo punto, tiene coordenadas X e Y. ¿Sí? Ya está. Ahora, ¿cómo se halla esa distancia, profesor? Hacen lo siguiente. Aquí tenemos un... Esta fórmula es poderosa. ¿Sí? Esto les va a ayudar bastante. Decimos así. Miren, la distancia entre el punto O y P se lee así. Repito, distancia entre el punto O y P se calcula de la siguiente manera. ¿Raíz de quién? Del primer componente al cuadrado, ¿más quién? Más el segundo componente al cuadrado. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que el punto P sea 3,4. ¿Sí? 3,4. 3,4. Si quieres, pon en pausa el video. Puedes aplicar primero la fórmula y luego corroboras si es que sale lo mismo. ¿Sí? Puedes poner en pausa el video. Ya está. Entonces, miren, vamos a aplicar la fórmula. Así a manito alzada nomás, en plan borrador. La distancia va a ser igual a ¿quién? A la raíz ¿de quién? Del primer componente al cuadrado. ¿Quién es el primer componente al cuadrado? En este caso, 3. Como ejemplo, lo he puesto como ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, sería pues 3 al cuadrado. ¿Más quién? Más el segundo componente, ¿verdad? Y al cuadrado, que en este caso es 4. Sería 4 al cuadrado. Listo. A ver. 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado, que vendría a ser 16, sería 25. ¿Sí? Ya ustedes pueden operar eso, no creo que haya problemas ahí. ¿Sí? Repito, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 9 más 16, 25. Y la raíz de 25, como muchos de ustedes ya lo saben, es 5. ¿Sí? 5. Entonces, la distancia entre el punto O y P es 5. Ya está, ya está. Entonces, angelitos, esta distancia es 5. Sí, si has puesto en pausa el video y has aplicado la fórmula sin ayuda y te sé los 5, excelente. Vas por buen camino. Entonces, me parece que aquí vienen ya ciertos ejemplos ya. Por ejemplo, ahí está. Miren, ejercicio nivel 1. Une los puntos A, menos 5,4 y B. Miren, recordar, el primer componente, ¿a qué eje corresponde? Al eje X. ¿Sí? Eso quiere decir que en el eje X va a estar en un punto de menos 5. ¿Sí? O sea, en este eje X
va a estar, o sea, menos 5, negativo. Aquí. ¿Sí? Entonces ustedes si quieren trazan una recta así con lapicito, que no se note mucho para que después lo puedan borrar. Sí, ahí está, ya tenemos el menos 5. Y ahora vamos con el otro eje. El eje Y es 4, 4 positivo, o sea, hacia arriba en el eje Y. Ahí trazamos la recta, ¿sí? ¿Sí? Con un color así despacito como para que no se note, como para que lo puedan borrar. Y listo, ya tenemos el punto. El cruce entre ellos dos vendría a ser el punto. ¿Sí? Ahí ubicamos nosotros el punto A. ¿Sí? Ese vendría a ser para nosotros el punto A. Y ya podemos borrar lo demás. Ya está, este es el punto A. Entonces, el otro punto es el punto B, 3, menos 2, que aquí el ejemplo ya nos dice, pues, ¿no? Ya está. Incluso aquí tenemos, pues, ¿no? Miren. Ya tenemos aquí resolución, eso les puede ayudar. A ver. Vamos con otro ejercicio un poquito más complicado. Recordar que cada cuadradito equivale a una unidad. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Sí? Cada cuadradito equivale a una unidad. Ya está. Ya. Cada cuadradito equivale a una unidad. Vamos con el ejercicio número 3. Me parece que es el más interesante. Sí, porque el resto ustedes ya saben cómo pueden calcular. A ver, vamos a hacer un poquito de zoom. Ahí, ejercicio número 3. A ver, rapidito yo los voy a ubicar, ¿sí? Ubica los puntos T, 1.1. 1.1 está por acá. ¿Sí? En el eje X avanza 1 y en el eje Y avanza otro 1. Ubicamos. Ahí tenemos el punto T. A ver, en mayúscula. Siempre va en mayúscula. Vamos con otro punto. El punto U, menos 3,2. O sea, en el eje X, ¿cuánto? Menos 3, ¿verdad? Y en el eje Y, 2. Listo, eje X menos 3, o sea, en este eje va a ir menos 3, por acá. ¿Con quién? Con el número 2, o sea, sube 2. Ahí se va a encontrar el punto U. Con el color anaranjadito. Por último, 4, menos 3. Ya está, o sea, en el eje X, 4 y en el eje Y, menos 3. Ya, a ver. 4 y menos 3 en el eje Y, o sea, hacia abajo. Se va a estar por acá. A ver, ubicamos entonces el punto V. Y nos indica a qué cuadrante pertenece. Listo. Entonces, usted, angelito del Señor, recuerda, ¿no? Este es el primer cuadrante. A ver, lo voy a poner. Este es el primer cuadrante. Cuadrante. Segundo cuadrante. Tercer cuadrante. Y cuarto cuadrante. Entonces ya usted coloca, pues, ¿no? El punto U pertenece a tal cuadrante. El punto T pertenece a tal cuadrante. El punto V pertenece, y así, por favor. Entonces, el resto es para ustedes. Queda como tarea. Hasta aquí va a venir en el examen. Así que suerte y cuídense mucho. Pórtense bien.